Rápidamente nos vamos a Multivisión Federal Córdoba. Pablo, te escuchamos, adelante. Bueno, la ley del aborto, luego de que asumió Alberto Fernández, es un tema de que se habla mucho, obviamente, en la Cámara de Legisladores a nivel nacional. Nosotros estamos con María Amelia Moscoso. Ella es la doctora que pertenece al Portal de Belén aquí en Córdoba, obviamente, para hablar de este tema. Doctora, bueno, antes que nada, buen día. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre este tema? Bueno, creo que, primero muy buenos días. La verdad es que estamos preocupados por la resolución que acaba de sacar el ministro de Salud, Ginés González García. Nada nuevo, ¿no? La verdad es que de Ginés era esperable, sabemos de su militancia a favor del aborto desde hace muchísimo tiempo. De hecho, él mismo hace referencia a los protocolos que comenzaron a diseñar ya en 2007 y de ahí en adelante. Nos preocupan muchas cosas de este protocolo. Primero, porque al momento de anunciarlo el ministro hace referencias a cuestiones incorrectas dentro del derecho, ¿no? Hablar de aborto legal, la verdad es que es contradictorio con el reclamo de aborto legal del año pasado. Entonces, si el año pasado se rechazó la legalización del aborto, ¿por qué el ministro habla de aborto legal? Lo hace porque hace una reinterpretación errónea de lo que dice nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal no legisla derechos y eso es muy importante decir, ¿no? El Código Penal lo que hace es decir cuáles son los delitos y en qué circunstancias esos delitos no reciben condena, no reciben pena, por eso no punibles. Eso no los convierte en derecho, los conserva como delito y solamente establece situaciones en las que no va a haber una persecución del Estado para condenar ese delito. Ahí, cuando nuestro ministro de repente habla de aborto legal, despierta una preocupación sobre la institucionalidad, ¿no? La verdad es que él refiere los cambios en la sociedad y los cambios en la ley, y los cambios en la ley no se han dado. Entonces, nuestro derecho sigue siendo delito el aborto y aparece con un protocolo que, cuando se lo preguntaron, de hecho en una entrevista ayer o antes de ayer, le preguntaron ¿es obligatorio? Y dijo no es obligatorio. Bueno, justamente esa es la parte más importante. Los protocolos son manuales de intervención, de cómo hacer ante una circunstancia, no es ley. Entonces no es obligatorio y esos manuales de cómo proceder son manuales que, por supuesto, no pueden dejar de lado las convicciones de las personas. Y además, esto de limitar la objeción de conciencia institucional aleja la voluntad de las personas al lograr una obra, ¿no? Es decir, cuando muchas personas dicen voy a fundar esta institución, un hospital, una maternidad, lo hacen basados en sus principios, en la convicción de la satisfacción de un derecho, de la prestación de un servicio, y de repente que este conjunto de personas que quisieron dar un servicio se vean obligados institucionalmente a la práctica del aborto es gravísimo, ¿no? Aparte que es un protocolo que liberaliza la práctica. Sabemos que la amplitud en el concepto de salud social hace que las mujeres pobres sean presionadas para abortar, y esto lo hemos denunciado, ¿no? Muchísimas veces los agentes de salud militantes del aborto presionan a las mujeres por su condición. Mira lo pobre que sos, pero mira la cantidad de hijos que tenés, y me parece que en eso estamos hablando realmente de una lucha contra la pobreza que no compartimos, que es eliminando pobres. Entonces creemos que este protocolo es de suma gravedad y estamos valorando qué acción vamos a tomar de forma conjunta en todo el país para limitar sus efectos nocivos. Ya la semana pasada tuvimos una resolución favorable a la suspensión del uso de misoprostol y la venta en farmacias, ¿no? Del Misop 200. El protocolo incluye el uso ambulatorio de misoprostol, algo que es gravísimo para el riesgo de la vida de las mujeres en sus casas. Pueden tener gravísimas complicaciones que el mismo laboratorio reconoce que no debe ser así, y después, tergiversando las cosas, consiguen incorporarlo en un protocolo nacional y en una venta, una pretensión de venta en farmacias del misoprostol. Así que bueno, la resistencia, digamos, a este tipo de decisiones es de dos maneras, ¿no? Si pensaremos lo institucional, lo judicial, lo nacional, pero sobre todo lo cultural, ¿no? Es muy importante que la gente sepa que el aborto no soluciona nunca los problemas, que al contrario es la eliminación de un ser inocente y un dolor enorme para la mujer para siempre. Así que estamos convencidos de la evitabilidad del aborto y vamos a seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Javier, Barbie, no sé si tienen alguna pregunta para la doctora. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, agradecemos su tiempo. Hace algunos minutos estuvimos visitando un centro de salud en otra provincia, porque Multivisión Federal se ve en todo el país, y nos hacían referencia a que algunos médicos ya habían tenido semanas atrás, días atrás, acercamiento a este protocolo porque tuvieron una capacitación. ¿En Córdoba sucedió algo similar? No que sepamos, porque
En realidad este protocolo no era operativo hasta hoy que se publicó. El protocolo que de alguna manera se intentó implementar fue el del exsecretario Rubinstein. En realidad, capacitar a los médicos para que realicen abortos es algo que no es una obligación del Estado. Al contrario, contraría la obligación de los médicos y del servicio de salud, que es cuidar a las personas, a sus vidas y a su salud, ¿no? Que sepamos sabemos que en algún momento se intentó esa capacitación, más bien por medio de comunicaciones oficiales a los efectores de salud de la provincia de Córdoba, no con el protocolo nacional, sino con el protocolo provincial, pero no que sepamos. Y en cuanto a las medidas que se van a tomar en forma conjunta con todo el ámbito de la salud, ¿cuáles podrían llegar a ser esas medidas para, obviamente, repudiar lo que es este protocolo y estar a favor de la vida, ¿no? Bueno, el presidente en el discurso de Asunción dijo: cuando no les gusten mis medidas y cuando creen que no reflejo las necesidades del pueblo, demuéstrenmelo en la calle. Creo que es una de las invitaciones que tenemos. Vamos a ver la manera de que la calle, ocupar la calle y demostrarlo en la calle no necesariamente tiene que ver con grandes movilizaciones, sino con otras acciones, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que el aborto se puede evitar porque no es una condena, ¿no? Es decir, como no es un derecho, tampoco es una condena para la mujer, no están obligadas a pasar por el aborto. Y cuando tenemos acompañamiento con la Red Nacional de Organizaciones que acompañamos maternidad vulnerable, nos encontramos con que la idea de aborto desaparece cuando hay alguien que acompaña, sin presiones, sino cuando los dolores son soportados por alguien más. Así que las acciones van tendientes a eso, acompañar maternidad vulnerable, y porque en Argentina nadie sobra y estamos convencidos de eso. No importa las circunstancias, sabemos que podemos, si realmente nos lo proponemos, podemos acompañar a las realidades de los derechos que realmente son postergados por las mujeres, ¿no? La falta de cuidados obstétricos en nuestro país para las mujeres de escasos recursos es de las principales causas de mortalidad materna, no el aborto, sino la falta de un médico que monitoree el embarazo. Entonces, creo que es muy importante reconocer estas cosas, ¿no? Hay una prioridad casi obsesiva en el ministro de Salud respecto a la práctica de aborto, cuando debiéramos estar hablando de otras cosas, ¿no? Y sobre todo el cuidado de la maternidad vulnerable. Si revisamos las estadísticas de municipios como el de San Miguel en la provincia de Buenos Aires, que después de destinar su cuidado del presupuesto, porcentaje mucho más alto que la media de todo el país para cuidar maternidad e infancia, la mortalidad se redujo, la mortalidad de neonatos, lo que se llama muerte de cuna, se redujo, y esto es cuidado. Eso, la verdad es que me parece que estamos cerrando el camino cuando queremos reducir mortalidad materna, por ejemplo, matando a los hijos. Me parece que lo que tenemos que hacer es lo contrario, es cuidar, y cuidando la vida, cuidando la salud reproductiva de las personas, también evitamos abortos, evitamos relaciones violentas, evitamos maternidad inesperada, evitamos vulnerabilidad en el embarazo. Creo que el camino es otro, y lamentamos muchísimo que el ministro sin ningún reparo comience su gestión con medidas de estas características, ¿no? El camino es otro, bien lo dijo, doctora, le agradecemos su tiempo y seguramente nos vamos a seguir encontrando. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Hasta allí entonces desde la calle de Córdoba, María Amelia Moscoso, hablando, una de las referentes del portal de Belén de aquí de la provincia de Córdoba. Gracias, Pablo, nos encontramos en cualquier momento.